No hay mucha introducción, no hay mucho que Aquí esperar, estamos. porque si no, ¿para qué vamos a esperar? Eso. O sea, Así ¿para es. qué esperar un año para mudarte con tu pareja si puedes mudarte a los 3 meses? Eso es. O a las 2 ¿No? semanas. O a las 2 semanas. Claro. ¿Sentís amor? ¿Estás bien? ¿Te gusta? Dale para adelante. Así No es. especules, no especules. Total, no hay tiempo que perder, porque no sabemos cuándo se termina esto. Claro, vivimos una vez. Sí, sí, total. Bueno, bienvenido. Gracias. Fernando Mariano, ¿no? Fernando Mariano. ¿Tenés más nombres? ¿Querés Sí. presentarte nombre completo o solo...? No, es que no tengo más nombres. No tienes más nombres. Perfecto. Ahí se queda. Ahora, acércate un poquito al micrófono. Sí, así. Sí, sí, ahí va. Bien. Siempre me gusta empezar la charla presentándote y preguntándote quién sos. A ver, eso hay que preguntarle a mi terapeuta. Seguramente tiene más información que vos. Eso, o sea, él sabe más. Él sabe más, seguro. Pero bueno, A lo ver, que te venga. ¿Quién soy? Pues mira, yo soy Fer. Soy... O sea, lo que hago, soy actor y escribo y soy director creativo de Publi y soy del mundo. Soy un poco brasileño, un poco portugués, un poco Sí. inglés, Sí. medio madrileño, medio de Palma de Mallorca. O sea, así, un poco del mundo. Sí. Y eso, yo creo que es un poco de todo. Y muy maricón, eso también. Eso es importante. Muy importante. Creo que eso es lo que más podría llegar a definirte. ¡Claro! Sobre todo porque eso es tu condición de ser. Mm. O sea, porque lo otro lo haces, digamos, y lo Eso. practicás. Eso. Y tus elecciones Yo creo te que definen como son. culturalmente, los maricones son maricones antes de todo. Ok. ¿Sabes? Y luego son de sus países. Total, obvio. ¿Sabes? Y luego de sus profesiones. Pero ¿no crees que también es un poco así por una cuestión también de reivindicación? ¿O simplemente por Sí, sentirlo? yo creo que es reivindicación por un lado, pero por otro lado es por pertenencia. Ok. ¿Sabes? Porque somos una casta de la sociedad que les han puesto de parte desde muy jovencitos Sí, y entendemos a encontrarnos en lo nuestro. sí. ¿Sabes? O sea, desde la familia elegida hasta el abracadabra Lady Sí. Gaga. Sí, sí. Que está ahora a full. Que está a full muy, Lady hombre, Gaga. claro, ahí en Copacabana Sí. a lo máximo, con 2 millones de maricas, ahí con el lec, ta. Sí. O sea, No entraba un heterosexual ahí. No, ¿qué? No ¿Eso entraba. qué es? ¿Dónde están esos heterosexuales? No están, no existen. Sí. No están. No, claro, yo creo que se nos hace algo único Ujú. para nosotros, entonces nos agarramos a eso y luego somos eso y luego somos las otras cosas de nuestras vidas. Sí, en ¿sabes? algún punto también creo que es esto de no sentirte solo. O sea, que estás eligiendo algo que la mayoría de la sociedad no te apoya, o por lo menos no te va a aplaudir, al menos en principio. Claro. Poder encontrar esos puntos de referencia, esos putos y esos puntos también de referencia, creo que a uno el ser social y poder conectar con otra persona desde la misma identidad es como, Claro. gracias, necesito Claro. este oasis, alguien que me Claro. rescate. Porque la orientación sexual no es una elección, pero el salir del armario sí. Claro, Y el cuando se sale del armario, abrazar a la cultura también es una elección. sí. Y yo creo que, o sea, hay mucha gente, o sea, yo tuve un montón de parejas que no se sienten nada identificado con nada de lo que estoy hablando. Ok, está bien. Que no es una verdad para todos. Sí, sí, claro. Y, o sea, Lady Gaga no es una realidad para todos. Ay, yo no soy fan, te amo, pero no. Te amo. Te Porque amo en la esto idea, lo- pero no. Esto lo está viendo Lady Gaga. Lo va a ver. Seguramente Sí, está sí, lo va a ver. pasándome diciendo Sí. nunca más. Tachado. Le quitamos el Bueno, carnet de maricón. tenía en la pregunta las cuestiones de género o del colectivo, porque, bueno, tú has contado, esto lo saqué de otra entrevista, has contado un poco tu historia relacionada a tu elección sexual y todo lo que fue salir del closet, tu familia. ¿Querés contar algo de eso? Claro, claro. A ver, yo soy hijo de pastores evangélicos. Sí. O sea, suerte en la vida. Ya Sí. empezamos por ahí. Y salir del armario para mí no fue nunca... O sea, yo me fui a terapia de conversión. Quería preguntarte eso. ¿Cómo es? Porque hoy
por ahí los más jóvenes, o bueno, inclusive yo igual que ya soy más grande, pero sabíamos que existía, que está al día de hoy todavía vigente en muchos lugares, pero lo ves como una realidad distópica, decir, no, esto no sé si en la práctica pasa, y digo, bueno, ¿a vos te pasó? ¿Qué es vivir eso? ¿Qué se siente? Y bueno, ¿y cómo también lo sobrellevaste para poder salir de ahí? A ver, salir de ahí fue como, voy a ser gay, adiós, salgo de mi casa y dejo todo y cambio de vida, ¿vale? O sea, fue algo muy brusco a los 15 años. No estaba preparado para nada y nada, es parte de mi historia, pero fue complicado. Pero terapia de conversión, yo creo que lo chungo de terapia de conversión, por lo menos la que he pasado yo, porque yo sé que hay otras cosas que son un poco más complejas y más agresivas, pero era como terapia. O sea, igual. Pero la persona que está a tu lado, en vez de ponerte un espejo delante y hacerte aceptarte, te pone a Dios o esta idea de religión y dice, no puedes hacer eso y tenemos que juntos pasar que esto no vuelva a pasar. Y claro, esto a los 14 años, que tengas las hormonas a tope. ¿Sabes? Que yo, o sea, no sabía bien qué era el sexo, pero sabía muy bien qué era la sexualidad, porque estaba como... Sí. Vamos, cachondo perdido. Todo el tiempo. Todo el rato. Y me lo pasaba mal porque, o sea, terminé, y esto lo digo hoy porque estoy escribiendo una serie sobre esto y no tiene mucho para esconder, pero terminé haciendo cruising a los 14 años, ¿sabes? Que no es... Y mi terapeuta lo que ella decía es que yo tenía que llamarla para que ella me fuera a recoger y luego orar por mí, o sea, rezar conmigo. Calmarte para calmarme y para llamar a que los espíritus que salieran de mi alrededor. No, un lío, tío. Qué fuerte. Qué fuerte porque... a veces hacemos el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, o al menos yo soy una persona que intento hacer eso, aunque es muchas veces es difícil si no lo viviste, pero por otro lado también creo que uno puede hacer ese ejercicio y llegar al menos cerquita a eso. Y me resulta tan opresivo y tan abrumante la circunstancia de que por determinadas cuestiones culturales no te dejen ser lo que quieras ser, que me genera una angustia y una tristeza, no solo por tu caso particular, sino por el mundo que en algún punto se intenta construir. Es una cuestión de amar, simplemente. O sea, nadie está haciendo daño a nadie. No. O sea, no es que soy un psicótico que me gusta asesinar y decir, bueno, ahí hay cuestiones más heavy. Claro. Pero amar a otra persona me parece un poco absurdo, pero por otro lado también negarlo creo que también es... Y también con la máscara del amor, ¿no? O sea, que yo creo que la religión, sobre todo, o sea, han habido una tentativa de atentado en el show de Lady Gaga. El no sábado eso, en Copacabana, en Brasil, ¿vale? Yo no sé esta información. Sí, no está chequeada. No soy yo que, o sea... Me imagino que esto vendrá de bolsonaristas y de gente de extrema derecha que suelen ser gente de la iglesia evangélica, ¿vale? Que no estoy diciendo que lo es, no es mi lugar, no es lo que la policía dijo, yo no he visto esto en ningún periódico, pero yo me imagino que será gente que tiene una proximidad, por lo menos, a estas cuestiones. Y son cuestiones que van, o sea... Mi problema con la iglesia evangélica en un término general, y es interesante hablar de esto porque o sea, no hablo de esto mucho, es que es gente que va de amor. O sea, ellos dicen que el amor es la primera cosa, que el amor al prójimo, el amor es lo más importante, pero luego tiene una cultura de odio tan dentro de ellos mismos, ¿sabes? Que ellos ni siquiera llegan a verlo como odio, simplemente le ven como amor a Dios. Es como algo muy raro, tío. Lamentablemente en algún punto dicen que el odio es la contracara del amor, o la cara de la misma moneda, ¿no? Sí. Que es triste, pero a mí también me llama un poco eso la atención. O sea, religiones o culturas que profesan el amor y detrás de ese amor hay una oscuridad y un odio porque sí, se puede amar a todos, pero de la manera que yo te digo que tenés que amar. Claro. Y eso es como, bueno, está raro eso. Está raro si me llevas ¿qué de solo amor por hay? Claro.
Claro. ahí no hay mucho amor. No. Al menos amor incondicional no hay. Está el amor que yo quiero. O Claro, sea, el amor incondicional tampoco, o sea... Sí, tampoco vamos Tampoco a- creo que sea algo Sí. que exista mucho, Sí. ¿sabes? Porque el amor tiene sus límites y tal. Pero si el amor es tu guía, Ujú. ¿por qué no puedes amar a todo el mundo y aceptar que todo el mundo... Ni siquiera es una cuestión de dejar que la gente viva la vida que quiere vivir, Sí. pero sí dejar que la gente sea lo que es. Porque, o sea, Mm. porque al final estamos... O sea, yo he pasado tanto tiempo intentando... Y solo ahora Sí. empiezo a descubrir más o menos quién soy. Porque esta pregunta que has hecho en el comienzo, yo hice Nada, yo sé muchas cosas en mi vida. Pero yo hice como 3 meses de un máster en dramaterapia. Sí. ¿Vale? Que fue como una descubierta muy grande, pero yo no estaba listo porque tienes que tú ir a terapia y yo ahí en ese momento dije, No. nope. No estoy preparado todavía. No es para mí aún. Y durante ese máster, me acuerdo perfectamente que hemos tenido una clase que nos han preguntado a todos, ¿vosotros sabéis quién sois? Y yo me quedé helado porque yo dije, no tengo ni puta idea. No tengo ni idea. O sea, yo salí de un país a los 10, 11 años, me vine a otro país dentro de una cultura muy cerrada que me hacían creer que el mundo era algo que no tiene nada que ver, que era la iglesia evangélica. Mis padres han venido a Portugal en misiones, ¿vale? Como misioneros. Sí. Entonces yo estaba muy encerrado en este mundillo. Luego salgo de esto, me entro en una escuela de teatro que me cambia todo, que de repente veo todo el mundo es maricón. O sea, Acá es normal esto. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué me estoy perdiendo? O sea, no he entrado en este autobús. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Sí. Sí. Y de repente me he perdido totalmente. A ver, sí, y de repente no saber dónde estoy, ¿sabes? Y esta pregunta de quién eres, o sea, fui otra persona, me han dicho, tienes que cambiar tu acento. Yo hablaba con un portugués muy brasileño. O sea, no sabía, o sea, no supe quién era hasta este momento que empecé a descubrirme y a buscarme y a ver dónde voy. Qué loco eso, ¿no? Porque siempre empiezo con esa pregunta, porque en realidad suele pasar eso. La gran mayoría de la gente se describe por lo que es, en general por lo que hace. Claro. Que es bastante lógico, porque obviamente también sos actor y sos director creativo. Hay algo de la esencia de eso que también Claro. uno es, y obviamente no es escindible. Pero por otro lado, es lo primero que nos sale y nos dejamos en realidad de lado cosas mucho más profundas de lo que somos. Y es una pregunta que es súper simple y que en general nadie sabe contestarla bien. Y digo como, qué loco, porque en realidad es lo más fácil que tenemos que, entre comillas, supuestamente, contestar. ¿no? O sea, porque sabríamos. somos este cuerpo y somos Claro. nosotros. Está bien que nosotros nos componemos por cultura, por tu historia familiar, por lo que haces, por un montón de cosas, pero en toda esa versatilidad o multipolaridad que te rodea, uno tiene que empezar a sacar esas conclusiones y decir, bueno, pará, pero yo soy entonces este poquito que me dio mi papá, mi mamá, este poquito de actuación, este poquito cuando hice tal otra, este poquito de ser amigo, de ser pareja, este poquito de ser un buen tipo, de este poquito de ser cariñoso, de ser divertido. Sí, también yo creo que viene del... Esto me parece que el inglés y la diferencia del español y del inglés me parece que es muy interesante aquí. Porque, o sea, el ser y el estar, muchas veces nosotros nos confundimos mucho. Sí. ¿Sabes? Porque, o sea, el ser es algo permanente, digamos, y el estar es algo de tiempo. Momentáneo. Pero a veces estamos, ¿no? O sea, porque tenemos ciertas condiciones, ciertas cosas que nos han pasado. ¿Eso es ser o eso es estar? ¿No? O sea, por ejemplo, yo me parece muy interesante que me he perdido en esa cuestión, porque yo sufro de... ¿Esto en español? Suerte. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. ¿Vale? Que es... sí, estrés postraumático. Estrés postraumático, Exacto. eso. Por cosas que me han pasado de muy joven, y una de las cosas que pasan en medio de esto es
que mi cabeza se va en momentos delicados. O sea, te disocias en momentos críticos, ponele. Me disocio cuando hablo de cosas que me tocan profundamente en ciertos puntos. Okay. O sea, yo me pasa un montón que me voy a terapia okay. y salgo de terapia y no sé qué he dicho. Okay. Sí, ¿sabes? O que de repente voy, ¿sabes? Y me parece muy interesante que de repente se me haga la pregunta ¿quién eres? Y yo empiezo a responderla y a este momento, ¿sabes? Hay un adiós. me voy me va a la cabeza, me vuelo y me cuesta a recuperar esto de alguna manera, ¿sabes? Sí, mira, qué interesante, ¿no? Porque también siento y pienso, que en algún punto en esa circunstancia o en esto que estás comentando que te pasa, no soy psicólogo ni mucho menos, pero tal vez esa disociación pasa porque en algún punto te terminás conectando con ese no tiempo que es esencia y con ese ser. Que decís, las barreras culturales, las barreras mentales que en algún punto te controlan y te dan seguridad y te dan una estructura, no sé qué, en ese momento, ¡pum! Se sueltan y bueno, y vos te conectás con el éter, con algo mucho más grande. Y esa es la cuestión del ser y del estar, ¿sabes? Que para mí es como, vale, o sea, yo soy o estoy en mi condición, ¿vale? O sea, es parte de mí, es parte de mi historia, lo que he vivido, el trauma que he vivido, la profundeza de las cosas que me han pasado, todo esto para mí es parte de mi historia. Pero ¿eso es quien soy o es el momento en que estoy? ¿Sabes? O sea, me pregunto mucho esto. Yo creo que ahí hay la integración de toda esa dualidad entre el ser y el estar, digamos. Claro. En realidad sos y estás, o sea, sos las dos cosas al mismo tiempo, o sea, estuviste en ese momento, estás en esa condición, pero también lo sos. No sé si en algún punto, seguramente por momentos, tengas más etapas de ser y otras de estar, digamos. Uy, se puso re complejo y re filosófico. Pero porque creo que en algún punto tenemos una mirada del mundo súper polar y súper dual de blanco, negro, ser, estar, arriba, abajo, presente, futuro, pasado, como arriba, abajo. Y me parece que también un poco la clave para llegar a un punto más armónico y más de paz es entender que eso es parte de un todo y tratemos de estar más en el centro. Es simplificarlo. I am. Ya está. ¿Sabes? O sea, pero sos o estás. I am. Claro, I am. Ya está, ¿sabes? Es que los latinos también, nosotros nos gusta el floreado y la complicación. Y, nos gusta ir deep ahí. Es que en algún punto voy a destacar esto de que el latino tiene eso también, que a veces da pereza de todo dramático, todo profundo, todo es medio caótico, pero a su vez también tenemos esto que somos muchísimo más pasionales, más divertidos, somos en ese caos también, hay humor en la desgracia, hay esto que se dice como pasión. Digo, claro, hay que ver si eso es bueno o malo, ¿no? Claro, y la diversión también, o sea, que nosotros vivimos todo más intensamente, creo. Claro, y después por ahí criticamos a los noruegos, a los alemanes, no tenemos nada en su contra, dicen, uy, son reaburridos, no sé qué, pero por otro lado también son un poco más estables, menos caóticos. Un poco. Menos dramáticos. Y ahí decís, la cosa claro, son. por ahí la clave no es ni un extremo ni el otro, encontrar un poquito del orden alemán, si se quiere, y un poco de la pasión latina. Bueno, vamos a ver si encontramos un ser ahí que nos integre. Tu vida de chico fue muy marcada también por lo que sentías, sobre todo tu atracción para con los hombres y la dificultad que en tu casa te profesaban ante esa circunstancia. Y ahí encontraste el arte. ¿Fue en algún punto la salvación? Bueno, no sé si la salvación, pero sí, o sea, fue lo que realmente te sacó y te eyectó de ahí. Fue la única oportunidad que he tenido en mi vida y la agarré con todo, ¿sabes? Porque yo nunca había visto un maricón, yo pensaba que estaba solo en el mundo. No, de verdad, ¿eh? O sea, de verdad que pensaba que era la única persona que le pasaba esto y que era lo peor. ¿Qué sentiste cuando encontraste ese grupo que te dijo, no estás loco, no estás solo? Miedo. Wow. Sí.
Miedo absoluto. O sea, porque yo me acuerdo de la primera vez que entré en un bar gay, tenía un pánico. Wow. Porque yo venía con un discurso muy claro de mi familia que tenía que ver con demonios. Okay. ¿Vale? O sea, que mi sexualidad tenía que ver con una persecución de un demonio específico que se llama Pomba Gira, y hasta tiene un nombre y todo. Okay. ¿Vale? Pomba Gira. Buscadlo. ¿O no? ¿O no? Que es básicamente Venus. Entré en un bar gay y me costó mucho porque tenía mucho miedo, porque pensaba que era un montón de gente que vivía con demonios, Claro. y yo tenía el mismo demonio que me estaba encantando, y al mismo tiempo yo pensaba que no era yo, que era el demonio que estaba hablando a través de mí. O sea, un flipe para un niño de 15 años. Sí, está bien. Sí. Nada que ver. Sí, sí. Pero con cierta lógica. Con cierta lógica, porque era la única cosa que conocía. Claro, obvio. ¿Sabes? Y me costó como unos 4 meses, fue rápido. Pero también yo creo que se vive todo se muy fue rápido. el demonio. El demonio se fue rápido. Cuando probás algunas cosas, el demonio se va rapidísimo. No, y yo llegué a un punto que fue como... Cuando hablé con mis padres, no fue como papá y mamá soy gay, porque ellos estaban más que informados. Fue como papá y mamá, voy a ser gay porque no puedo luchar contra esto más. Y esto fue muy interesante porque esto pasó... Vale. Los evangélicos dicen que la masturbación es pecado. Okay. ¿Vale? Entonces que los sueños húmedos son un regalo de Dios para aliviarte. Ah, ok. Ok. O sea que ahí estaría permitido porque claro, no lo estás haciendo con conciencia, digamos. Eso, porque no eres tú. Claro. No eres tú, es tu cabeza y nada. Y las cosas que pasan, las cosas que pasan. O sea, no, ¿qué vas a hacer? Estás durmiendo. Sí. Y yo a los 15, pues tengo un sueño húmedo muy agresivo. Pero con un chico. Y me despierto, pues, húmedo. y me enfadé. Me enfadé mucho porque dije, a ver, Señor Dios, una cosa es que yo esté aquí en mi vida y que pase un chico y que me guste, y eso es mi culpa, ¿vale? Porque estoy en modo consciente. Pero si estoy dormido y si me das un regalo y ese regalo tiene un hombretón, claro, pues te vas a la mierda. Déjame disfrutarlo. Eso. Y ahí fue el momento que dije, pues mira, no sé qué es, y si tengo que irme al infierno voy, pero voy contento. Me encantaría seguir profundizando. O sea, 4 horas de charla. Voy a seguir un poquito más, después vamos ya a cambiar de tema, porque si no, o sea, esto se hace eterno. Vamos a hacer capítulo 4B. Sí. O sea, ¿cómo hiciste para, de alguna manera, poco a poco, bueno, decías que en algún punto tardaste 4 meses, digamos, pero para ir, porque hay cosas que seguramente son mucho más profundas y que seguramente tardaste mucho más tiempo, de sacarte esa culpa? ¿Cuánto tardaste por ahí en establecer una pareja, establecer un vínculo de amor con una persona de tu mismo sexo por ahí sano y recíproco? Y no sé, ¿eso fue también inmediato? ¿Lo conseguiste bastante rápido o te costó? Yo me enamoré pues a los probablemente 8 meses después de entrar en la escuela por primera vez. Y luego tener un novio me costó un poco más de 2 años. Pero yo creo que las personas cristianas que nos están viendo, seguramente que se identificarán de alguna manera, que la culpa no se va. Porque la culpa cristiana es muy fuerte. Qué fuerte es eso. Muy fuerte. Y si no se va, ¿cómo haces para lidiar con terapia, ¿no? No sé, es la única manera. O sea, para mí es la única manera que he encontrado de... Porque hay cosas más profundas que... O sea, la culpa... Yo no me beso con un chico y tengo culpa. Claro, obvio. ¿Sabes? No es esa la cuestión. Pero hay una... O sea, por mucho tiempo, por ejemplo, yo me enamoraba y muy rápidamente entraba en un modo de no puedo tocar a esta persona. Ok. ¿Sabes? Sí, sí. Y luego analizándolo en terapia, me pareció muy interesante y hemos llegado a la conclusión que eso era yo diciendo, yo estoy haciendo algo tan sucio que no te puedo involucrar en esto.
porque yo no acepto esto yo mismo. ¿Sabes? O sea, esto es como... Claro que no estaba pensando nada de esto, No, obvio. pero la actividad del core era esta, ¿sabes? O sea, que la culpa está muy presente. ¿Sentís que en algún punto en esta vida, en esta encarnación que por ahora conocemos, vas a llegar a un punto más cercano a aliviar la culpa lo máximo posible? Tal vez no desaparezca, pero ¿lo ves como un objetivo de vida? Sí, En no, algún punto totalmente. decir, bueno, me Totalmente. gustaría en algún punto Sí, me encantaría. sacarla. Sí, o sea, a ver, no es que vaya por ahí viviendo con la culpa, que Sí. esto se quede No, claro, obvio. pero yo creo que, o sea, el objetivo de la terapia es dejar terapia, ¿sabes? Yo vengo de una historia de... Soy superviviente de abuso sexual cuando era niño, he vivido la iglesia evangélica en toda su intensidad, he vivido unas cosas muy locas porque, claro, de la iglesia evangélica me fui al activismo LGBT y no hablaba con mis padres y viví una vida muy loca por mucho tiempo y todo esto te dejan marcas, ¿no? Y yo he llegado a los 30 y, o sea, estoy en terapia hace 2 años y es como un reorganizar de todo que estoy viviendo. Y estoy escribiendo una serie sobre esto, lo que también me ayuda a ganar algo de perspectiva. Y el objetivo es que cuando esto esté todo integrado, que cuando yo entienda toda mi historia y que no la vea desde fuera, porque es muy intenso para verla desde dentro, Sí. ¿me entiendes? Sí. Ahí yo creo que sí, que la culpa de alguna manera se irá, Sí. pero yo creo que las cosas que aprendes como niño son muy difíciles de sacársela de adulto. Sí, sí, obvio. Coincido que eso es muy complicado. También siento con todo esto que estás contando y por tu dedicación al arte y esto, escribir una serie, contar lo que te pasó, hoy estás acá sentado contándolo, digamos, imagino que también esos son pequeños como síntomas de Claro. decir, bueno, hay algo, hay un proceso de sanación, hay un Hombre. proceso de integración, hay un proceso y ganas de que eso se desintegre, se vaya disolviendo y poder vivirlo, aunque por ahí quede. Es como cuando uno se rompe la rodilla, que te quede la cicatriz, pero bueno, por lo menos ya no Claro. duele, no afecta o no cambia mi vida. No, para mí es maravilloso poder sentarme aquí contigo y hablar de esto, que es la primera vez que lo hago así en términos públicos, y estar bien, ¿sabes? Porque yo la primera vez que hablé de esto con la persona con quien yo vivía, que compartía mi vida con, eso fue en 2017 y no estaba así. Claro. ¿Sabes? Sí. No estaba así, estaba mal y estaba llorando y estaba desesperado y ver esta evolución de cómo mi propia historia se integra en mi cuerpo, Sí. ¿sabes? Y cómo voy pudiendo hablar de las cosas y estar bien y también ayudar a transmitir esto a otra gente. O sea, para mí esto Sí. es... También esto que hablábamos, ¿no? El arte como proceso de sanación, como canal también para expresar un montón de cosas. Digo, a vos te resonó el arte, digo, por ahí a otras personas les resuenan otras herramientas. Pero bueno, siempre el arte en general se dice y se conoce que es un gran canal de sanación y de expresión de un montón de frustraciones. También de esos dolores salen las mejores obras en algún punto. Totalmente. Y que puedas aprovechar esa oportunidad seguramente va a ser que nos entregues a nosotros como sociedad obras seguramente hermosas contando tu historia y a vos te va a servir también como expresión y esa canalización en algún punto de sanación y de integración y de movimiento de toda tu historia. Claro, y de organización, ¿no? O sea, si lo puedes poner en papel, lo puedes sacar de dentro, ¿sabes? Y lo puedes organizar y lo puedes ver objetivamente y entender exactamente qué es lo que pasó y qué efectos tiene esto y qué efectos tendrá en el futuro y qué son las cosas que esto te va a hacer vivir para siempre, o sea, o no. Sí. ¿Sabes? O sea, que lo aprendes. Y yo creo que es muy importante que gran parte de la gente vive sin tener ni idea a dónde va y qué están haciendo y por qué reaccionan a ciertas cosas Sí. de ciertas maneras.
Y yo creo que el trabajo de terapia, que a mí me está encantando, es muy duro, pero es entender que las cosas no vienen por si acaso. Sí, ¿Sabes? sí. Que tú no reaccionas, las cosas no te duelen por si acaso, no reaccionas a las cosas por si acaso. ¿Sabes? Que de verdad las cosas significan otras cosas y que esas cosas necesitan ser organizadas. Y una vez que está organizado, todo es más fácil. ¿Sabes? Entendernos o intentar entendernos, en algo que no es fácil, nos lleva o nos puede llevar a poder vivir la vida de una manera un poco más liviana. Claro. No sé no sé si lo lograremos, pero ¿qué pasaría, digo, si el mundo o todos haríamos terapia o gran parte de la sociedad hace terapia y llegara a un mundo más liviano y más armónico? No sé, yo a veces me lo pregunto si estamos muy lejos de eso. Hombre, yo creo que nos estamos distanciando de eso, por lo menos, ¿no? Sí, ¿no? Hay como una regresión ahí. Hombre, o sea, extraña. que de repente volvamos al nazismo y Sí. al fascismo como algo normal y corriente y de la vida de cada uno, de todos los días, no es algo. O sea, porque Sí. el problema del fascismo para mí es que haces una proyección gigante de tus problemas Sí. en la vida del otro, ¿no? O sea, que dices que mi problema son los maricones, entonces les Sí, voy a poner una obvio. bomba. Sí. Entonces, Yo a veces creo de manera naif, inclusive, como media ingenua, esta regresión a estas épocas también más conservadoras, siento que como el último grito, yo quiero imaginar, como el Claro. último grito de ahogados de esas sociedades también más oscuras, más represivas, más oprimidas, y que si logramos pasar esta etapa por ahí nos tocan unos años de bonanza un poquito más armónica. A ver, ellos sí No sé. dice eso, ¿sabes? O sea, ellos sí, la senator, Sí. la mujer del Congreso. Sí, senadora. senadora, Sí. la senadora de Estados Unidos dice eso, que, o sea, que esto a lo mejor es una señal del fin del capitalismo. A mí me cuesta creerlo. Sí, a mí también. Pero bueno. Pero sí, Pero bueno. Esperanza es la última Morix, o sea que... Bueno, Esperemos que sí. luego está, no sé, fue como una introducción, pero fueron eterna, o muy profunda. Volvamos al arte. ¿Naciste en Portugal o en Brasil? En Brasil, te fuiste a Portugal, después viviste en Londres, estás en Madrid, estás en Palma de Mallorca, sos bailarín, cantás, sos actor, director creativo, hablas inglés, francés, español, portugués. Y es como, ¿cómo entra todo eso? Yo creo No que sé. es exactamente no saber quién soy. Ok. ¿Sabes? O sea, yo creo que Al has revés. empezado con la pregunta perfecta. O sea, ¿no? O sea, estoy Qué buen entrevistador que soy, ¿eh? Entrevistador eres, tío. No, porque yo salí de Brasil. O sea, Sí. yo creo que cuando inmigras, o sea, emigrar, tú sabrás, Sí. es una experiencia que te abre muchas cosas. Porque sabes que lo que tienes no es lo definitivo y que te tienes que adaptar, ¿vale? Y luego, si emigras repetidamente toda tu vida... 10 veces. O sea, 10 veces. Sí. Yo he emigrado 5 veces y es siempre como... Vale, o sea, tengo otro país, otra cultura y vas aprendiendo que las cosas no son... Las cosas son más flexibles y que tu ser es flexible y que tú puedes aprender más cosas y que no estás estancado en A o B y que puedes hablar de la misma manera como aprendes una lengua o otra, que también hay algo que hay gente que tiene un poco más de facilidad para eso y yo lo tengo, ¿sabes? Entonces está bien, pero que hay otras cosas que... O sea, que la vida es más fluida. Y yo creo que he aprendido eso tan temprano, porque claro, yo tuve que cambiar de vida a los 15 años, no he cambiado solo de país. O sea, yo he cambiado de país a los 11 y a los 15 he cambiado de personalidad, Sí, claro. de persona. O sea, he dejado un mundo para otro, he dejado todo para atrás y dije, pues no está tan mal.
¿sabes? No pasa nada. No pasa nada. Pude ser otra persona, construir otra personalidad y no morir en el intento. Claro, y luego eso hace parte luego de las cosas que vas aprendiendo, ¿no? Porque yo también vengo del teatro musical y el teatro musical pues vive de muchas cosas. Entonces es parte de mi entrenamiento tener muchas cosas y muchos acentos y muchas lenguas y muchas técnicas y como es todo parte de mi lenguaje es un poco el todo, ¿sabes? Pero sí, a mí no me parece tan impresionante, pero yo entiendo que desde fuera se pueda ver como algo... Como sí, son muchas seguramente. Cosas. Estando de adentro, fue y es tu realidad. Estando y de lo adentro vivís de es una la manera manera que necesito Claro. para vivir, Ya. ¿sabes? O sea, yo soy director creativo, lo que te contaba antes, Sí. que yo soy director creativo porque en pandemia pues No había. No había otra cosa. Pues necesitaba hacer y tenía esta cosa que estaba aprendiendo porque tenía una crisis de identidad, otra. Otra más, esta financiera, a los 30 años que dije, yo no puedo solo saber hacer piruetas y acentos para el resto de mi vida. O sea, yo tengo que saber hacer otra cosa que no sea acting, porque acting paga fatal. Claro. ¿No? O sea, todos sabemos de esto, o sea, que no es un secreto. Entonces, o sea, tengo que aprender tal cosa. Y me fui aproximando de esta idea de ser director creativo y cuando ha venido la pandemia yo dije, pues el mundo se paró, yo me agarro a esto y a hacer limones de la limonada. Y yo creo que esto viene de... Yo creo que he visto mis padres. Mis padres son... O sea, yo vengo de una familia brasileña muy humilde, ¿vale? Que vienen de poca pasta y, o sea, mis papás han pagado mi educación con pan, literal. O sea, se fueron a una escuela de teatro y han dicho, no tenemos pasta, pero le cocinamos un pan cada semana si nos da clase a mi hijo porque él tiene ahí algo. Sí. ¿Vale? Entonces, esta necesidad y este juego de cintura, como dicen los brasileños, viene mucho a que entiendas que haces lo que tengas que hacer en la vida y termines por aprender a hacer muchas cosas, porque la vida te da muchas necesidades cuando la tienes que vivir, ¿sabes? En algún punto, lamentablemente, cuando las dificultades aparecen, bueno, el ser humano se adapta y sigue adelante y bueno, y tiramos. Pero también, por otro lado, entiendo y considero que también hay una sociedad muy grande que está muchísimo más cómodo en la zona de confort, en no moverse, en quedarse estático, en quedarse encerrado, entre comillas, 30, 40, 50 años en una misma circunstancia, en una misma realidad, que lo entiendo, porque cada uno tendrá sus procesos. Porque el ser se confunde con el estar, ¿no? Total. Porque crees que esta identidad rígida y esta falta de movimiento es parte de quién eres y que es lo que eres y que no puedes salir, ¿no? Ahí por eso también pienso que ante esas circunstancias los que estamos vinculados con el arte, bueno, nos da muchísima más flexibilidad. Claro. Y yo siempre recomiendo a todo el mundo, o sea, que el abordaje al arte, para practicarlo o para disfrutarlo, porque creo que de alguna manera es una gran herramienta transformadora el arte. Totalmente. Y sobre todo, o sea, el arte en general yo creo que tiene este poder, pero yo creo que en interpretación, acting, mucho más. Porque te ves en otras situaciones. Sí. ¿Sabes? Literal. Claro. O sea, aprendes a... No es la distancia de ser una persona con dinero. O sea, no tienes dinero y eres una persona con dinero, pero te visten como esa persona de dinero, vas a los lugares de dinero y tienes que aprender a ser esta persona de dinero. Y estas cosas, o sea, cada personaje que haces se queda registrado en tu cuerpo para siempre. Sí, sí. O sea, porque de alguna manera es como tú eres una mezcla, una bola. Avatar que se va ahí como creando. Claro, y una mezcla de todo esto, ¿no? Y cuando entras en un lugar, este personaje de alguna manera vuelve. Sí. Porque está en tu registro, en tu memoria corporal, ¿sabes? Yo creo que la memoria física es algo muy fuerte. Sí. Así que recomendamos a todos que... Interpretación. Vayan a unas clases de interpretación, que la vida seguramente sea un poco más linda. Sí. Bueno, vos tenés una carrera relacionada al arte bastante, también muy completa, con muchísimas cosas. ¿Podrías
describir un poco ese viaje o cómo fue O sea, hacia dónde? Yo dije a mis padres que iba a ser actor a los 4 años de edad, tío. Claro. O sea, nunca he tenido otra cosa en mi cabeza. Yo no... Eso sí, yo creo que es entre el ser y estar. O sea, yo... Fue algo que apareció. Es algo Claro. que yo nunca he tenido cero Dudas. Y mis crisis más grandes de identidad fueron cuando he pensado en dejar de hacerlo. Claro. Porque de verdad que no sabría qué hacer. Sí. No profesionalmente, Sí, pero sí. porque es tan parte de mi identidad. Porque claro, yo dije a mis padres que quería ser actor a los 4 años y desde entonces que voy a clases de interpretación, me entrené toda la vida. Mi papá, o sea, que mis papás, dentro de los problemas que hemos tenido y que ahora tenemos una relación maravillosa, pero dentro de los problemas que hemos tenido en mi adolescencia, mis papás a nivel profesional me han dado todo. Todo. O sea, lo primero, o sea, esta historia de pagar, desde pagar a mi escuela con pan hasta cuando llegamos a Portugal, lo primero que mis papás, o sea, esto no me olvido, la segunda semana de estar en Portugal, o sea, una familia recién emigrada, mis papás se fueron a buscar la mejor escuela del país y yo la miré y me han dicho, aquí vas a estudiar, Fer. Y yo, 3 años después, porque no tenía edad, 3 años después estaba en esa escuela estudiando, ¿sabes? Y nada, entrené en Portugal y luego, nada, un poco caos durante mi entrenamiento, porque claro, o sea, todo eso me había pasado, salí del armario y de repente la vida fue y me han ofrecido de muy temprano empezar a trabajar. Entonces yo dejé de estudiar para ir a trabajar y ya uno empieza a trabajar y ya no vuelve a estudiar y luego me enfermé y dije, no, esta es la oportunidad perfecta para volver a la escuela y terminarla. Entonces, o sea, empecé el curso en 2003, hice como 2 años, empecé a trabajar y luego en 2010 he vuelto, he hecho el último año y me fui a Londres a estudiar. Porque me entró una... O sea, yo soy un enamorado del jazz y canto jazz y es como el jazz de la bossa nova para mí son como las grandes referencias y el teatro musical vive del jazz, ¿no? El antiguo, por lo menos. Claro. Ahora se está perdiendo un poco, pero bueno. Un poco, pero que vuelva Kanderenev. Nada. Y me fui a estudiar teatro musical y pues estuve estudiando teatro musical por 3 años en Ardang, que es una escuela de danza, sobre todo para bailarines, porque esta parte me faltaba un poco. Entonces también a nivel de entrenamiento, considero que mi entrenamiento también es parte de mi facilidad, es que mi entrenamiento es muy completo, porque estudié acting de una manera muy tradicional en una escuela muy buena en Portugal y luego, o sea, muy clásica, y luego me fui a la escuela más comercial del mundo aprendiendo a bailar Beyoncé, ¿sabes? Okay. Y eso, claro, me ha dado ahí un rango de posibilidades. Y luego tuve mucha suerte porque, sobre todo en Londres, gente con mi look... o sea, mi look es un poco raro porque es como... Yo soy el eterno extranjero, ¿no? Sobre todo en Europa. Sí. Porque se van adaptando ahí y mi casting va cambiando. Pero Inglaterra había acabado de estar lista para gente diversa, ¿vale? Claro. O sea, que había una necesidad... Sí, de mostrar eso, digamos. De mostrar eso y de explorar esto, ¿no? Claro. Que es un punto que España aún no está y que vamos de camino, por favor, que ya es hora... Me gustaría entrar ahí en el mercado español. Es otro melón, pero sí. O sea, hice esto y Inglaterra en esa altura estaba, o sea, había acabado de estar preparada y tuve mucha suerte porque salí del curso y me han cogido de Frankenfurter, el de en Rocky Horror, que es el de Sweet Transvestite, el travesti, vampiro travesti, ¿no? Y hice esto y nada, y mi carrera empezó y he trabajado así, claro. Hasta que Antonio Banderas ha venido a hacer a Chorus Line y yo audicioné y me han invitado a venirme a España. Y nada, y me fui a trabajar con ellos. Estuve 5 años con a Chorus Line. Claro, con la pandemia en medio. O sea, sí, claro. Que 2. Claro, fueron 2. Sí. Fueron 2. Pero sí, estuve 5 años con ese proyecto. Y ya al terminar ese proyecto fue como, vale, me duele todo. Sí. ¿Vale? Porque, o sea, porque la el danza... musical y el teatro musical es
Es fuerte. exigente. Sí, sí. También, o sea, yo creo que mi trayectoria de teatro musical también, porque yo hice West Side Story 3 veces, hice A Chorus Line, que son espectáculos muy intensos a nivel de baile, ¿vale? Y a nivel físico. Sí. Y yo tengo 37 años, o sea, y tengo ya la edad, la rodilla, claro. la espalda, y ya me Sí. duele todo. Y yo ahí dije, mira, es hora de cambiar un poco el plan. Y me hice un esfuerzo para entrar en el cine, que es donde estoy ahora, Sí. y que la verdad es que va bien porque no me esperaba, pues fue como un momento de dije, mira, ya está, el musical, lo quiero, lo amo, hay musicales que aún me gustaría hacer, o sea, Cabaret lo tengo ahí como... Sí. Que hay cosas que aún me gustaría hacer, Sí. pero que ya no estoy en esto de audicionar para todo. Claro. ¿Sabes? Ya, sí. Y nada, y me he puesto con el cine y me han cogido de Suspects. Sí, que la tengo ahí pendiente para ver, no la vi todavía. Ay, y hay que verla. quiero que charlemos un poco de eso, sobre todo porque es una historia real. Claro, claro. O sea, es la historia de Jean Charles. O sea, la serie está en Disney Plus. Se llama Suspects o Sospechoso, el asesinato de Jean Charles de Meneses. ¿Vale? Jean Charles de Meneses era un chico que fue muerto por la policía en la altura de los atentados de Londres en 2005 por error. ¿Vale? O sea, la policía, él vivía en el mismo bloque de pisos que los terroristas y la policía se confunde. Justo hablabas de tu aspecto, ¿no? Claro. Y eso es muy loco también porque gran parte de ese asesinato está en el rasgo estético o Claro. físico. Y dijeron, este es más o menos parecido, es más morocho, Claro. es extranjero, lo liquidamos. Claro. Es fuerte. Sí. Es fuerte porque podía haber pasado con cualquier persona. Claro. O sea, porque era un chico que Pero se es iba que a podría haber trabajar. pasado contigo, tal vez, estando en esa circunstancia. Totalmente. O sea, y en eso yo pienso cada día, ¿sabes? O sea, mi hermano vivía ahí. Yo no vivía en Londres aún, pero mi hermano ya vivía en Londres. Y cuando esto pasó a Jean Charles, mi hermano ha entrado... Perdón, Marcel, voy a contar tu historia. Pero mi hermano ha entrado en una lucha de bar porque le estaban diciendo que era su culpa, era la culpa del chico. Y mi hermano se ha puesto nervioso y nada, y le dije, ¡bum! Pero sí, es muy fuerte, tío, porque podría ser cualquier persona. Y mi hermano tenía esto muy claro, que cuando esto pasó con un chico brasileño, podría haber sido él. ¿Sabes? Porque si la policía se puede confundir y dar 18 tiros en la cabeza de cualquier persona... ¿Sabes? Es fuerte. Qué fuerte. Tengo dos preguntas. Vamos a seguir con esto y después Claro. cambio, pero no cambio. Sí. Realidad, ¿qué sentís que aportan estos tipos de series a la sociedad, digamos, como obra de arte o como arte? ¿Sentís que aporta algo? O sea, yo creo que sí, digamos, pero digamos, ¿qué sentís que es lo que más aporta? Yo creo que esta serie en específico aporta dos cosas que para mí son muy importantes. Uno es la verdad, ¿vale? Porque este chico, la policía ha manipulado muchísimo el discurso con los periódicos y con la media en general. Y hay una oportunidad muy grande en esta serie de contarse la verdad y de hacerse algo... No es hacer justicia porque no hay posibilidad de hacerse justicia en este caso porque es muy duro y la familia no va a recuperar a Jean nunca. Pero sí hay algo de confort en ver la verdad siendo contada por primera vez. Sí, encontrar ¿sabes? algo de paz, digamos. Claro, algo de cierre, ¿sabes? Y a nosotros, o sea... que para mí es como el proyecto ya ha merecido la pena porque el día del estreno nos ha mandado un mensaje tan bonito agradeciéndonos por dar cuerpo y voz a la verdad de Jean. Sabes que para mí esto es muy importante. Y luego la otra cosa que para mí es esencial es no creer que la media te da cosas que son la verdad, ¿sabes? Y entender que tienes que leer mucho y estar muy informado. Porque, o sea, mira lo que está pasando con Facebook ahora, que de repente es como cualquier información es verdad, ¿sabes? Sí. Y entender un caso donde se mintió tanto y se han creado tanto caos
a vuelta de algo que no es verdad para intentar justificar al poder, ¿sabes? Es un momento muy importante para que la serie salga, para enseñar a la gente esto. ¿Crees igualmente que este tipo de series, que igual están basadas en una historia real, realmente la gente que lo ve entiende esa información, ese impacto profundo, o simplemente por ahí ve la serie, vuelve de la casa y dice, me pongo esta serie, bueno, sí, y se va a dormir y no lo analiza? Porque a veces siento eso, que el arte tiene un montón para dar y tiene un montón de información, un montón de profundidad, pero siento también que vivimos a veces en un mundo tan superficial, muchas veces que por más que esté esa información ahí disponible para repensarnos y para analizarnos en un montón de cosas, últimamente es como, bueno, no sé, pongo una serie y ya está. Y digo, nada, está bien, es lo que nos toca, pero a veces también es necesario un poco de compromiso de uno mismo para con la sociedad, inclusive viendo la serie, o sea, como ahí hay también un compromiso, que por ahí muchas veces uno confunde, ¿qué puedo aportar yo a la sociedad? No seas, o sea, podés ser político, podés militar, o tal vez mirate una buena serie, analizala, charlala con tus compañeros y ese aporte tal vez es súper profundo. Claro, yo creo que, o sea, drama en general viene a ser dos cosas que son muy importantes, que es crear conversación, ¿sabes? O sea, yo creo que buena televisión y buen cine vive en el bar después. Sí. ¿Sabes? No vive solo en la sala de cine. Sí, vive en las conversaciones que pasan después. Que esto es muy importante. Y luego hay una literalidad que yo creo que Jeff Pope es el escritor, que es un señor que tiene nombrado a un Oscar y a un BAFTA. Es increíble el hombre. Y él lo que hace es dejar muy clara cuál es el mensaje, ¿sabes? O sea, que terminas de ver la serie y no te quedan dudas. Y no te quedan dudas de dónde vive el problema y de las cosas, o sea, de cómo algunas personas han hecho algunas cosas y que es que no quiero dar spoilers, entonces se pone muy complicado. No, que aparte yo no la vi tampoco, no quiero que... Claro, pero, o sea, él es muy claro. Hay, por ejemplo, una serie que se llama sobre la familia, se llama Dopesick, que está en Disney. Ok. Sí, en Disney. Que es sobre la crisis no de la metanfetamina, de los comprimidos estos que la gente toma, los opiáceos que la gente se tomaba en los 90, que se han vendido mucho y que era una familia que los vendía para hacerse ricos, ¿no? Y que han creado un problema de drogas en Estados Unidos gigante. Sí. Y esa serie termina de una manera muy interesante, que es como con el nombre de la familia escrito en piedra y se pica el nombre y el nombre se deshace. O sea, claramente el objetivo de la serie era destruir el nombre de esta familia con esta historia, que es como poner la responsabilidad a la gente que las tiene. Total. Y yo creo que Suspects o Sospechoso hace un poco lo mismo, que es muy claro cómo las cosas tienen que ser. Sí. ¿Sabes? ¿Qué significa para vos con esta carrera estar, al menos por ahora, en un lugar ya más mainstream, con bastante visibilidad, series internacionales, actores de primera línea? Claro. ¿Qué encontrás de positivo y de negativo en esos lugares que seguramente tiene que tener dos caras, ese lugar más mainstream? Hombre, el lugar más mainstream acaba de entrar, o sea que a lo mejor hay mucho negativo y yo no me he dado mucha cuenta y espero no darme cuenta mucho, ¿sabes? O sea, vivimos en un mundo de que la oportunidad se basa... Tú eres tan bueno como el último trabajo que hiciste, ¿no? Entonces hay un poco esta conexión que yo no creo que eso sea tan verdad, porque creo que los mejores actores y los mejores personajes que están hechos se quedaron en tapes de audiciones. Es probable. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que hace cosas muy fantásticas y cuando no pillan a la gente o cuando no te cogen para un trabajo, no es
por ti. O sea, eso fue el aprendizaje más grande que he tenido en mi vida, es saber que yo no soy el centro del mundo, ¿sabes? Total. Y que las cosas no son sobre mí. Sí. Y si no me pillo de un curro no es porque yo hice algo mal o porque simplemente porque lo que tengo que ofrecer no es lo que esta gente tenía en la cabeza. En ese momento, en esa este momento, circunstancia. en esta circunstancia, y ya está, ¿sabes? Y a lo mejor hasta era la necesidad, era yo y querían meterme a mí, pero meten a otra persona, ¿sabes? Sí. O sea, para mí es una situación, o sea, maravillosa estar donde estoy. O sea, y me he dado cuenta de esto como el otro día que hice un TikTok. Sí. De cómo esto no me puedo creer lo que me está pasando y lo pobre que he sido y el esfuerzo que he tenido para llegar aquí y de repente he llegado. Pero también es esta sensación de ¿dónde he llegado? ¿Sabes? Porque estamos igual. O sea, Sí, la vida total. está diferente. O sea, yo estoy viviendo algo que es nuevo y es muy guay y estoy muy contento, pero al mismo tiempo no es que la vida no ha cambiado. O sea, yo recibo audiciones todos los días, Sí. las tengo que hacer, y para mí lo que he aprendido es que todo viene con constancia, ¿sabes? O sea, entender que yo no soy el centro del mundo y que casting no es sobre mí, ¿sabes? Primera cosa. Sí. Y la segunda cosa es que cualquier persona trabaja de las 9 a las 5, ¿vale? O sea, si tienes un bar, si trabajas en un banco, si trabajas en un hospital, tienes una hora de entrar y una hora de salir. Y yo no sé por qué el actor tendría que ser diferente, ¿vale? Con trabajo pago o sin trabajo. Porque no tener trabajo pago no significa que no tienes trabajo. No, ¿sabes? Porque el trabajo está ahí. Tienes que escribir a directores de casting, tienes que estar presente, tienes que empujarte, tienes que encontrar dinero para poder pagarte lo caro que es interpretación. Sí. ¿Sabes? Y esta constancia que me enseñó el ballet clásico, que es como, tienes que estar aquí, hacer clase a las 10 de la mañana, hacerte las piernas fuertes, hacerte más fuerte, hacerte esto más claro y trabajar cada día, ¿sabes? Y esto, sé. Yo estoy ahora estoy escribiendo una peli, ¿vale? Que tengo ya dirigida por Marco Berger, que yo voy a ser protagonista con 2 estrellas españolas que no puedo decir, pero que es muy gordo, ¿vale? Y eso no viene de la serie. Claro. Esto viene de la constancia, ¿sabes? Esto viene de estar en los lugares correctos y de escribir a la gente correcta y aprender a ser networking actores, por favor. Networking es muy importante, es muy importante. Y aprender a estar en los lugares y hablar con la gente y hacer que las conversaciones vayan pasando y que es como un crecimiento que no depende, o sea, que te ayuda a que tengas un empujón de algo mundial porque es Disney y Disney te hace así, ¿no? Eso está muy bien. Pero al mismo tiempo yo creo que hay mucho que se puede hacer desde tu propio trabajo y sin esperar que los resultados sean inmediatos. Claro, y sobre todo que por ahí que el resultado no sea como el único objetivo. Es como, no, tengo que llegar acá. Como que, bueno, vas viviendo también el camino y vas viendo a dónde te va llevando. Claro, y vas hablando con gente y vas conociendo a gente y vas, ¿sabes? De repente tienes algo y conoces a la gente y luego tienes una idea. O sea, por ejemplo, yo estoy escribiendo una peli sobre chemsex, ¿vale? Que en la fiesta donde nos hemos conocido... Sí. Bueno, no muy digamos... muy productiva esa fiesta. En esa fiesta, una persona se aproximó de mí y dijo, tengo este proyecto, ¿qué te parece? No sé qué. Y yo, mira, perfecto. Y nada. Y lo hemos empezado a hacer. Yo lo he empezado a hacer y dije, fuck, qué guay, tío. Esto tiene piernas, ¿vale? Y tenía a un chico que yo había escrito por Instagram porque había visto su peli, a Marco Berger, que había hecho una peli que se llama El Rubio. A mí me encantó, yo salí llorando del cine y dije, voy a escribirle en Instagram, ¿vale? Le escribí en Instagram y dije, gracias por esta película maravillosa. Y él me escribió de vuelta diciendo, ay, gracias y tal, y me sigue. ¿Vale? Y nos seguimos ahí y yo, vale. Y eso se quedó, eso fue, no sé, en el cine, imagínate, cuando estaba Rubio en el cine... 2, 3 años, no sé, o más. Más, unos 4 o 5 años o así, creo. Y nada, y se quedó por ahí, sin más, la historia. Y yo, cuando
estaba escribiendo esta peli y que dije, esto tiene algo de bastante sustancia. Y me acordé del cine de Marco, porque Marco escribe el amor como ninguna persona escribe el amor. Sabes que para mí es una mega referencia. Y le dije, mira, ya con toda la cara, ya le he escrito una vez, le escribo otra vez. Y le escribí por Instagram otra vez diciendo, mira, hola Marco, no sé si te acuerdas de mí, pero mira, yo tengo un proyecto que me gustaría hablar contigo. Sí. Y él, vale, hablemos. Y le presenté el proyecto, él, me encanta, vamos a hacerlo. ¿Sabes? Y en 3 segundos, boom. Y esto no ha venido por Disney, no ha venido porque yo soy famoso, porque no soy. ¿Sabes? No ha venido por nada de eso. Sí. Ha venido simplemente porque yo estaba ahí y hice las conexiones y las conexiones. Cuando tal, y no tener miedo. Sí, de poder proponer algo aunque parezca. Claro, porque lo utópico. peor que podría pasar, o sea, mi papá siempre me dijo, el no está garantizado. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, lo único que puede pasar es que te digan que no. Sí. Y en la vida de un actor, que te digan que no, cariño. Es la constancia. Claro, el pan de cada día. Acumulamos millones de no Claro. y poquitos sí. Claro, así es. Sí. Y de repente sale un sí y de repente, vale, pues tengo un proyecto que lo estoy escribiendo y está siendo maravilloso y estamos ahí a tope. Y ayer teníamos una super reunión sobre esto. Así como, y es súper guay, ¿sabes? Pero no viene de la constancia. No quiero que spoilees ni adelantes nada de ese proyecto, pero ese proyecto también está. Han conseguido gente que lo produzca, lo van a producir ustedes. ¿Cómo es el financiamiento de un proyecto así que parte por algo más independiente, pero decís, bueno, cuando grabas una película o querés hacer un largometraje, no es tan fácil montarlo si no tenés presupuesto por ahí? Es muy difícil. Eso es más difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, pero la gente que está a tu alrededor es tu mayor potencia, ¿sabes? Sí. Y yo tengo mucha suerte que siempre he tenido, o sea, a mí me gusta mucho la gente del medio y somos amigos y yo tengo amigos que son productores, yo tengo amigos que hacen de todo, Sí. ¿vale? Porque trabajo en esto y me gusta la gente. Entonces, sí que tengo un amigo que es productor y avanzamos juntos y estamos en esto, ¿sabes? Y lo estamos sacando así. Es una temática complicada, pero también es una temática tan necesaria, ¿sabes? Que estamos ahí en momentos de entender cómo va a ser para que venga la pasta. Pero yo creo que será bastante posible porque hay urgencia. En este viaje que hablábamos, con toda esta historia de los 14 años, en dónde estás ahora, tus próximos proyectos, en algún punto, ¿a dónde te gustaría llegar? No solo a nivel laboral, digamos, con todo esto que hablamos al principio de quién sos, de lo que haces y todo eso. En ese viaje tenés un punto de llegada, tenés un punto de deseo. Yo creo que el capitalismo nos enseña a ver la vida como una carrera, ¿sabes? Y el problema es que cuando vemos la vida como una carrera, cuando llegamos, no se siente nada, no hay nada. Sí. Y dices, mierda, he estado todo este tiempo intentando llegar aquí y de repente he llegado y la vida está igual. Sí, claro, no pasa nada. Claro. Sí. Yo siempre dije que yo no quiero ser famoso, o sea, la idea de ser famoso me agobia un poco, ¿eh? Sí. Pero me gustaría mucho ser una persona reconocida por mi trabajo, ¿sabes? Soy un poco workaholic, tengo que, o sea, lo admito, porque vivo mucho en esto, mi cabeza está ahí todo el rato. Y me gustaría tener una carrera sólida en que no tenga que luchar tanto por oportunidades de trabajo. Si esto va a llegar algún día, no sé, pero no creo que sea un punto de que me gustaría hacer esto o aquello, pero sí que me gustaría llegar a un punto en que las cosas son fáciles, ¿sabes? De alguna manera. Está bueno eso, porque por eso que hablábamos también antes de cámara, como esto del sacrificio, del dolor y lo que cuesta, que obviamente a veces es necesario para que las cosas sucedan, pero por ahí llegar a una etapa de la vida de decir, me merezco que las cosas lleguen un poquito más fáciles, claro. Que las cosas fluyan con mayor naturalidad, que sea todo un poquito más armónico. Claro. Pero me parece muy bueno que lo remarques, porque también está bueno cambiar ese chip de decir, che, ahora
quiero que las cosas sean más livianas, sean más sutiles, sean un poco más armónicas y no tanto de ese lugar de del agarre. Estoy dejando todo, no sé qué. Me parece interesante. Claro, pero o sea, yo creo que acting nunca deja de ser complicado, ¿sabes? Pero sí que puedes llegar a un punto. O sea, a mí me gustaría, profesionalmente, me gustaría ser Micaela Coel, ¿sabes? O sea, una persona que escribe su propio trabajo y es la protagonista y lo lleva a ella y tiene su propia productora y las cosas le pasan porque ella es Micaela Coel, ¿sabes? Sí. O sea, este es más o menos el punto en que, para lo cual yo estoy trabajando. O sea, es que me gustaría llegar, que estar escribiendo y produciendo las historias que quiero contar y siendo el vehículo de llevarlas a cabo. Bueno, al ¿Sabes? menos ahora estás un poquito más cerca con este Claro, proyecto. claro que se sí, claro viene. que sí. Y también, o sea, yo creo mucho en la estrategia, ¿sabes? O sea, no creo que... La vida del actor es como la vida de cualquier pequeño emprendedor, ¿vale? Sí. O sea, abrir un café, abrir una tienda de chuches y ser actor es bastante parecido. Sí, sí. Porque tienes que llegar a un punto en que tu tienda funciona, ¿sabes? Y que entiendes quién son tus clientes y qué es lo que necesitan y qué es lo que tienes a aportar a esta parte de la sociedad, ¿no? Sí. Y viene con mucho trabajo de marketing, con mucho trabajo de venta, con mucho trabajo de email, con mucho trabajo de bater a la puerta y decir, hola, estoy aquí, ¿sabes? Sí. Y que todo esto es parte de este esfuerzo. Y claro, una vez que te ganas un poco de nombre, ese trabajo de marketing se quita un poco de tu responsabilidad porque... Sí, ya depende de otras cosas, digamos. El mundo lo hace más o menos solo, ¿sabes? Sí. Porque la gente va hablando y tal, y ya tienes un nombre y las cosas se hacen un poco más fáciles. Sí. Pero al mismo tiempo es complicado estar de... O sea, igual como un A-lister, si te pones muy caro, un Jonathan Bailey de la vida, Claro, sí. hay un papel para alguien de ese nivel, ¿sabes? Y hay muchas cosas que, o sea, que tienes que seguir haciendo audiciones. O sea, no creo que la cosa nunca deje de ser difícil. Sí. Al fin y al cabo, creemos que la vida no va a ser fácil. Claro. Pero, por otro lado, desear que empiece a llegar un poco más de facilidades está bien. Claro, y yo creo que eso sí... O sea, yo llevo 20 años en esto. Y en los 20 años de carrera que tengo, sí las cosas se hacen más fáciles, ¿sabes? Claro. Porque la gente... Porque no tienes que probar todo el rato lo que puedes hacer, ¿sabes? Claro. Que los directores de casting pasan a conocerte, saben tus capacidades. Luego, tu ego se afecta igual, pero eso también es una cuestión de entender, de saber cómo cuidarte después de una audición, después que te vaya mal una audición, cuando entras en una sala, ¿sabes? Cuando escuchas gracias. Gracias, te llamamos. Eso, que sabes perfectamente lo que significa, ¿no? O sea, ¿sabes? Entiendes perfectamente. O sea, gracias es como, vale, una puñalada en mi estómago. ¡Ay! Ok, bien. Y sabes lo que tienes que hacer, ¿sabes? Y cómo tratarte y cómo ir y decir, mira, mañana me despierto y o trabajo más o me voy al parque o lo que sea. Parte de que se hagan las cosas más fáciles es entender qué es lo que tú necesitas para vivir esta vida. Es una vida dura. O sea... Sí. O sea, yo no me acuerdo de ver a un actor que no tenga 2 trabajos o 2 cosas, obvio. ¿sabes? Por más que estés... O sea, Antonio Banderas, con quien yo trabajé, tiene un montón de restaurantes y no estoy diciendo que Antonio Banderas necesite los restaurantes para... No estoy pero hablando hace de otras las cosas, digamos, pero también. hace otras cosas, Sí. porque hay otras cosas en él, ¿sabes? O sea, porque hay otras cosas. Él tiene su teatro y hace trabajo de productor y hace trabajo de emprendedor. Y, porque es una vida múltipla para casi todo el mundo. No es para no decir todo el mundo, porque no conozco todo el mundo, pero sí, para gran parte de las personas lo es. Y entender qué es lo que tu cuerpo necesita, ¿sabes? Es muy duro llevar con nos, ¿vale? O sea, te lo pasas mal.
te lo pasas mal. Y porque Sí, es frustrante, ¿no? Porque quieres una cosa y te dicen, no vas a tenerla, lo vamos a regalar a otro. Sí, sí. Y dices, coño, pero, ¿sabes? He trabajado. Sí, claro, como lo he currado. He currado, ¿sabes? Sí, No. sí, y también o sea, entender esa frustración y también entender que no es personal es como algo contradictorio, pero a su vez es lo que tendría que ser para todos. Es decir, me frustro, me enojo conmigo mismo, con la vida, con el universo, con lo que quieras, y también es lo más natural del mundo porque Claro. es como, bueno, sí, Y creo que es lo estoy más difícil acostumbrado. es lo más difícil de aprender de la profesión. Sí, ¿sabes? puede ser. Porque creo que hay mucha gente que lo abandona antes de aprender esto. Ya. Y hay mucha gente que nunca lo aprende y simplemente sufre tanto que no pueden. Súper recomiendo, y esto viene súper contra mí porque yo siempre he estudiado esto y luego me agobié. Sí. Es muy importante saber hacer cosas, ¿vale? Sobre todo, no porque puedes necesitar hacer otras cosas, ¿no? Que vayas a dejar de ser actor. No por seguridad si las cosas no funcionan, pero sí por el feeling de que si te pasa algo, tú tienes a dónde volver, ¿sabes? Sí. Y creo que no es algo malo de si la gente estudia otras cosas y luego se va a trabajar de actor. ¿Sabes? No te digo que tenga que ser así, porque yo no lo hice, pero llegué a un punto de mi vida que también dije, necesito tener otra cosa, porque la vida del actor, o sea, la edad se hace peor. O sea, todo el mundo está escribiendo cosas para niños de 20 años. Sí, literal. ¿No? O sea, que llegamos a un punto que de repente hay como un padre o una madre y miles de personas con 20 años. Sí. Follando entre ellas y drogándose. Sí, literalmente, élite. Claro. Claro, es así. Sí, sí. Es así. Entonces, es como el padre y la madre, Sí. hay dos. Entonces, es como el pool de cast es como mínimo. Reducido. Y se pone más complicado con la edad. Sí. O sea, la profesión no deja de ponerse complicada. Sí. Nunca, creo. Sí, siempre. Pero bueno, también eso, como saber entender qué es lo que necesitas vos en esa profesión y cuáles son tus límites y saber que, bueno, vas a tener que hacer de todo, seguir intentándolo, ves hasta dónde lo llegás. que te funciona, no lo que te funciona y saber decir no. Sí, total. O sea, yo lo más feliz, la mejor decisión de los últimos 5 años fue hablar con mis agentes y decir, voy a empezar a seleccionar. Ok, claro. ¿Por qué me estoy agobiando? ¿Sabes? Porque tengo 3 audiciones a la semana, no aguanto con tanta audición, no puedo trabajar y termino por no dormir porque estoy estresado, que no tengo tiempo, no sé qué. Sí. Entonces dije, mira, no voy a audicionar para todo y voy a decir, yo voy a ser verdaderos conmigo mismo y decir, yo sé lo que quiero, sé en lo que quiero trabajar y sé el tipo de trabajo que quiero hacer. Entonces, si llega un trabajo que también puedo hacer esto porque estoy en la profesión hace mucho tiempo y me han visto muchos directores de casting. No recomiendo esto a un niño que va a salir de la escuela porque necesitas audicionar para que la gente te conozca. Para todo, sí, obvio. Claro, para todo. Y luego, pero una vez que la gente te conoce, no me parece que esté mal que digas, este trabajo no es para mí, porque te van a volver a llamar. Sí. O sea, porque les gusta tu trabajo. No solo no me parece que está mal, sino que en algún punto... Bueno, estoy revelando una verdad más grande, no sé, como tendría que ser lo más correcto, porque no estamos hechos para hacer todo. No. Tampoco. Y es lógico entender, decir, bueno, para esto sí, creo que por ahí estoy más preparado, para esto no. También ponerse límites me parece que es sincero, es ser sincero con uno mismo. Y ahí, en esa sinceridad, aparece cada vez más esto que hablábamos al principio de saber quién uno es. Entonces, cuanto en la profesión o por cuestiones externas vos empezás a descubrir, claro, no, pero esto no lo quiero, esto sí, esto hasta acá, no, estos son mis límites, también te va dando esa personalidad más madura y que terminás de entenderte en algún punto quién sos a través de esos estímulos externos. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que... Ay, me quedan... Es que no entramos ni en los chismes, porque yo, o sea, tenía para hablar de chismes. Contame de Antonio Banderas. No. Sin chismes. Sin chismes. Bueno, gracias por venir. La verdad que un placer.
muy natural hablar con vos. Me encanta que también te hayas abierto a contar una historia que en general no todo el mundo expone. Me parece que habla también del tipo de persona que sos. Y ojalá que sigan viniendo los proyectos que desees, el éxito que también desees de que se materialice de la forma que sea. Gracias. Y gracias por compartir esta charla. Gracias a ti por tenerme, maravilloso.